Lado derecho, nuestro segundo invitado y, a propósito, candidato presidencial, el ingeniero Henry Kronfle por el Partido Social Cristiano. Aquí se va a acomodar en la cabina el ingeniero. 7:04 de la mañana, bienvenido. ¿Qué tal? Sabemos que también tiene una agenda apretada. La campaña corre hasta el próximo 6 de febrero y cada minuto cuenta para hacer conocer sus propuestas, ingeniero. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Bien, gracias a Dios, con mucho cariño la calle, que eso es lo que uno percibe, donde uno va, la gente se acerca, pide fotos, felicita mucho por la actuación del debate, por la claridad de las propuestas, felicita que primero se ponga la familia antes que el gobierno, felicita la baja del IVA, la alza de salarios. Entonces es realmente un cariño abrumador. Todos lados donde voy la gente inmediatamente reacciona positivamente frente a nuestra campaña. A propósito del IVA, ingeniero, solamente como un pequeño paréntesis, ¿qué pasó ayer con el candidato de la lista 17 en este programa de Coavisa? Que supuestamente él le había cuestionado a usted. Usted habla del programa políticamente correcto. Bueno, comienzan a mentir y ya el pueblo no puede estar con mentiras. O sea, lo peor que puede pasar es que los políticos mientan en campaña, porque cuando llegan al poder van a seguir mintiendo, pues. Entonces, decía que yo no había pagado impuestos. Yo, de todos los candidatos a la presidencia de la República, a título personal, soy el que más impuestos he pagado. Y además estoy al día en mis obligaciones con el SRI. Pero así es, para hacer politiquería barata. De bajar el IVA, que él decía que usted no se había opuesto, no había archivado como presidente de la Asamblea esto de aumentar el IVA al 15%. Un desconocimiento del proceso legislativo total, una ignorancia completa, porque en la Asamblea lo que hicimos fue votar por diferentes capítulos y por diferentes artículos, y entre los artículos que se aprobaron, que se tenían que aprobar, por supuesto, era la contribución temporal para la seguridad, porque el Ministerio del Interior nos había indicado que se necesitaban 1.080 millones de dólares más sobre los recursos del presupuesto de seguridad y del Ministerio de Defensa para poder combatir el conflicto interno armado. Eso se aprobó, que era por 2 años, específicamente para eso, para combatir la seguridad, y un monto específico, 1.080 millones. El IVA no se aprobó y pasó por el Ministerio de la Ley porque no hubo aprobación de la Asamblea. Entonces él habla cualquier cosa mintiéndole a la gente, y por eso es que me molesté muchísimo en el programa. Ingeniero, pero ¿cómo sobrellevar este tema de la seguridad? Usted ya nos conversó hace unos días sobre su plan de seguridad, pero un poco ahondar en el financiamiento que debe tener este plan de seguridad. Sí, cuando usted ve el presupuesto general del Estado en los primeros 6 meses, y agárrense de la silla, y le digo agárrense de verdad, porque en los primeros 6 meses de ejecución solo se había ejecutado el 18%. ¿Cómo es posible que el país se está cayendo en pedazos? Y la falta de capacidad o la incapacidad para ejecutar es uno de los grandes problemas. No es que falte la plata en ese rubro. Cuando usted revisa entre la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, hay casi 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares, imagínense lo que estamos hablando. Y sin embargo, no se ejecuta nada, o se ejecuta muy poco. Aquí lo que se necesita en seguridad, seamos claros, es lo preventivo, lo reactivo, la delincuencia internacional y los delitos de cuello blanco. Y en lo preventivo lo primero que necesita es patrullaje 24/7 para prevenir el delito. Y para eso necesitan 1.871 patrullas la policía, que no las hay y que las tenemos que tener. Segundo, dotación completa de policías militares. Tercero, equipos de telecomunicaciones nuevas. Cuarto, inteligencia y contrainteligencia. Quinto, control de la cárcel, pues. Pero la cárcel con policías y militares, pero con inhibidores de señales de celular. Pues, ¿cómo es que son los centros de operación del crimen organizado y tienen señal de celular adentro? Explíquenme, porque yo no entiendo. Una vez me dijeron, ingeniero, que el negociador de los secuestradores está en la Peña. Imagínense, o sea, con teléfonos celulares comandando todo desde allá adentro. Sexto, lo que hemos dicho a saciedad, hay que meter preso a los jueces y fiscales corruptos que saquen a los delincuentes de la cárcel con esas mismas condenas de los delincuentes que sacaron. Y para eso hay que hacer esta pregunta, tal cual lo acabo de decir en una consulta popular. Sexto, hay que integrar las bases de datos regionales internas. Séptimo, hay que militarizar las fronteras terrestres, marítimas, escáneres en los puertos,
cámaras de reconocimiento facial en los aeropuertos. Octavo, nadie está por encima de la ley, pues. ¿Por qué les tiembla la mano de extraditar a Correa si nadie está por encima de la ley? Además es un tema de justicia, que no es que cualquier mandatario viene, hace lo que hace y después sale como perseguido político. Entonces también hay que llevar a cabo esa extradición a Rafael Correa Delgado. Entonces todas estas cosas hay que hacer en un plan de seguridad integral, como lo he explicado, en donde no puede faltar nada, tiene que estar todo, pero hay que ejecutar. En cuestión, ¿tiene algo más que preguntar, Sofi? Justamente sobre lo que dijo de los meter presos a los jueces y fiscales, que muchos podemos estar de acuerdo, pero también ellos han denunciado que no tienen a veces las garantías o la seguridad para poder dictaminar, porque también ellos, recordemos lo que pasó en los 80 en nuestro vecino país Colombia, que sufrió algo parecido a lo de nosotros, o que sigue sufriendo lo que nosotros vivimos, de que les amenazaban a ellos, y no solo a ellos, sino a sus familias, hasta a su perrito, a su abuelita, a todos. Entonces, el sistema está contaminado, Sofi, querida, y déjame decirle una explicación. El Consejo de la Judicatura no está para mandar sentencias por pendrive a los jueces. Hablemos claro. El sistema de la Judicatura está para sancionar a los jueces y fiscales corruptos que, sobre pretexto del error, y entre comillas hago, inexcusable, sacan a la gente de la cárcel porque cometen esos errores, y después cuando el error inexcusable nunca se sanciona. Entonces aquí hay que hacer una cuestión profunda. Que yo estoy de acuerdo que mañana tengamos jueces sin rostro. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, para proteger que las sentencias en estos casos sean sentencias vía electrónica, o sea, las audiencias sean por internet para apagar la cámara y que no sepan quién es el juez y determine el juez y no tengan las amenazas. Sí, claro, estoy de acuerdo, pero eso no justifica el otro, pues. O sea, ¿en qué sistema de justicia entonces? Imagínense el mensaje. Falló lo preventivo, tuvo un costo el Estado. La inteligencia y contrainteligencia funcionó, vino la reacción de la Policía Nacional y detuvo al delincuente. Funcionó. Va a la cárcel. Bueno, la cárcel medio que no funciona porque andan delinquiendo desde la cárcel misma. Pero viene un juez, en todo ese círculo, lo saca de la cárcel. ¿Y cuál es el mensaje de la sociedad? Preferible no hacer nada, porque todo con ese costo para que el delincuente siga suelto y el daño que le hacen a la sociedad porque ya cometieron el delito, y además de eso, el ejemplo que se le da a los demás es: aquí puedes hacer lo que se te da la gana, que vuelvas a estar suelto. En las cárceles son cuartos de hotel que entras y sales cuando se te da la gana. Eso es lo que no puede pasar en el Ecuador, eso es lo que hay que cambiar. A todo esto se ha derivado también de falta de cultura, de educación, ingeniero, y de oportunidades. No puede ser que alguien se prepare, termine el bachillerato, termine la universidad y ni siquiera pueda aspirar a ser empleado. Peor, emprender, porque los créditos están con tasas exorbitantes. No hay. No le dan, no tiene colateral. A ver, seamos claros, usted quiere hablar de política de empleo, yo le voy a decir cómo se genera el empleo. Porque el que le venga a decir que se genera el empleo por decreto es un farsante. Discúlpeme, lo voy a decir, métanle una patada en el trasero, porque este es un farsante el que venga a decir eso. Ok. El empleo se genera desde el lado público, desde el lado privado y desde la inversión, es decir, de las nuevas empresas. Desde el lado privado, si bajamos el IVA del 15 al 12% y lo llevamos posteriormente al 10%, si le quitamos el IVA a toda la canasta básica, es decir, reducimos ese 15% que hoy pagamos en los bienes de primera necesidad, si le quitamos el IVA a las herramientas agrícolas, a los insumos médicos, a la canasta básica que vamos a hacer de repuestos para el taxismo, para los buses interprovinciales, para la transportación de cargas pesadas, si usted mantiene el subsidio de la bombona de gas, porque nos subieron los combustibles y no ganamos nada, si usted sube los salarios, como yo he dicho, hasta $600, y además recupera el bono de desarrollo humano de esa gente que lo ha perdido injustamente, y por el otro lado sube las pensiones de jubilación, usted pasa la plata del Estado a la familia. Por eso es que yo digo, primero tu familia, primero tu familia. Henry Cronfle no viene a arreglar el gobierno, viene a arreglar a la familia. Si arreglamos a la familia ecuatoriana, ¿qué pasa cuando tienen más billetes? Compras, las empresas venden, invierten y generan el empleo. Así se genera, expandiendo la economía, se generan las plazas de trabajo desde el sector privado, porque el sector público ahorita ni siquiera hay obra, y segundo, desde el sector privado tampoco, apagones, recesión económica, contracción de la economía. Vamos al lado público, obra. Hoy es 380 millones, de 35.500 millones la obra de infraestructura pública.
1 de cada $100. ¿Cómo es posible? Revise el presupuesto general de Estado. Y eso es lo que presupuestan, no es lo que están gastando, claro, no es lo que ejecutan, porque ya hablamos que la ejecución es paupérrima. Entonces, usted tiene que multiplicar la obra, hacerla que sea 10, 15, 20% del presupuesto general del Estado desde el sector público, entonces tiene empleo. Y con la inversión poniendo reglas claras, certeza y seguridad jurídica, acabando el conflicto interno armado y focalizando en las áreas de mayor riesgo que hay, porque un país en guerra nadie invierte. Arbitraje internacional, integración comercial, incentivos a la inversión, generando la confianza, cambiando la estructura pública. Por ejemplo, en la energía no podemos seguir hablando de sectores estratégicos y limitando la inversión privada en energía cuando hay una crisis de energía. Petroecuador, hay que hacer una sociedad anónima y poner el 49% en bolsa para que venga la inversión petrolera fuerte y los contratos de participación 80% del Estado, 20% la iniciativa privada. Entonces usted genera empleo con la nueva inversión. Entonces genera empleo en 3 puntas, en inversión, en el sector privado y con la obra en el sector público. Con la obra yo le voy a citar un caso de Ripley, creo que usted lo debe conocer. Resulta que César Ron, exministro de Transporte, le deja dando la delegación de competencia a Los Ríos para la E25, Babahoyo hasta Buena Fe. Viene el nuevo gobierno y le retira en marzo del año pasado oficialmente esa competencia, pero le dice al prefecto de Los Ríos, oiga, deme bacheando afuera de ventanas que hay unos huecazos. O sea, le retira la competencia, pero le dice tírale cascajo o asfalto a esos huecos y arréglame el puente gemelo de Babahoyo, pero le retira la competencia, entonces no hago ni dejo hacer. No hace ni deja hacer, pero sin embargo andan de piquetito de ombligo el prefecto con el presidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué es lo que hay ahí? Eso es lo que hay que investigar, y eso lo vamos a investigar, porque yo estoy de acuerdo con usted. En vez de pararse y dar su voz en defensa de su pueblo, andan de la mano con el presidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay que averiguar, hay que ver bien qué es lo que está pasando, ¿no? Investigar bien. ¿Y la población? Y la población bien, gracias. Por eso es cuando yo estuve en Ventanas ahora, hace poco. ¿Estaban los huecos todavía? Claro que estaban los huecos, no, estaban los huecos, está todo hecho un desastre. Pero más allá de eso, déjeme decirle algo. La gente salió inmediatamente, oiga. No le exagero, el 80% de la gente que estaba donde yo estaba vino, me abrazaba, me pedía, me rogaba que haya un cambio en el Ecuador. Eso es lo que usted ve en todo el país, que le ruegan por un cambio, le ruegan por esas encuestadoras que responden a quienes las contratan, creen que esto es una cuestión del X, del Twitter, están perdidos. La gente afuera en la calle ve la realidad de otra manera y no tiene tiempo para andar ni bailando ni paseando en el TikTok. Ingeniero, para muchas cosas de las crisis que hemos pasado, la ciudadanía y muchos candidatos, y quiero saber también, usted ya nos ha comentado cómo es el tema de la inversión extranjera que necesita que lleguemos que llegue al país, para el tema económico, inversión en las empresas, para el tema de la crisis energética, para el tema de seguridad. ¿Cómo nos va a ver el mundo cuando si llegase Henry Kronfle a ser presidente? Con mucha confianza, porque el mundo me conoce, y modestia aparte lo digo porque me he reunido por muchos años con los fondos más importantes del mundo de financiamiento para el desarrollo en los países y de América Latina. Los grandes fondos del mundo se reúnen normalmente en Nueva York, me conocen, me he reunido con ellos en varias ocasiones en Nueva York a hablar. Están interesados en invertir en el Ecuador, pero están interesados en invertir en el Ecuador con reglas claras, con seguridad y certeza jurídica. Es que la seguridad jurídica no es suficiente. No es que la ley del lunes se cumple, la del martes se cumple, la del miércoles se cumple y eso es suficiente. Eso es seguridad jurídica. Pero ¿cuál es la ley del jueves o del viernes o del sábado o del domingo? Entonces necesitan certeza jurídica. Y esa certeza jurídica el país todavía no la da con una persona de confianza que haya representado los sectores productivos no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, que genere esa empatía, que sepa cómo se hacen las cosas, que cambien las empresas públicas, por ejemplo, en manos de los colegios profesionales, no de los burócratas, que no son burócratas en ese caso, muchas veces son pipones inclusive. Entonces, tienen que estar en colegios profesionales las empresas públicas para que sean rentables. Hay que hacer esta apertura del capital de Petroecuador, hay que liberar el monto máximo de energía que pueda producir un privado y venderle un privado a otro privado pagándole la transmisión y la distribución al Estado.
no venderle al Estado para que este nunca le pague a ese privado que genera. Entonces, hay que hacer cambios profundos que generen confianza. Y así va a fluir la inversión. Y eso se hace muy rápido, muy rápido. Eso no toma tanto tiempo. Cuando usted tiene una imagen de una persona que ha logrado el éxito en su vida personal, profesional, gremial, inclusive en el servicio público como en la Asamblea Nacional, que conoce el tejimaneje de las leyes, que conoce la gobernabilidad como nadie, porque yo estuve presidiendo el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional del Ecuador, y di gobernabilidad a este país en un momento en donde habíamos venido en una crisis de gobernabilidad y una muerte cruzada, y pudimos llegar a tener el 64% de respaldo de la población. Entonces la gente genera confianza, y esa confianza que uno genera con la credibilidad hace posible esto. Y más aún, cuando le digo a la gente, primero tu familia, por Dios, tu familia primero. Eso que los gobiernos arreglen los gobiernos y la gente se está muriendo de hambre, tiene que acabar. ¿De qué ha servido 30 reformas tributarias si la gente cada día está más pobre? No conozco una familia ecuatoriana que me diga hoy que está mejor que el año pasado. Todo el mundo me dice que está peor. Todos, cuando digo todos, en todo el país, y mire que ya lo he recorrido varias veces el país, nadie está mejor. No hay medicinas en los hospitales, no hay ni baterías sanitarias en las escuelas rurales fiscales, están cerradas. 4.3 millones de niños no pueden estudiar porque están tomadas las escuelas por los EDOs, grupos delincuenciales organizados. Eso no se sabe. 6 de cada 10 personas que militan en un grupo delincuencial organizado son niños de 9 a 19 años, y el promedio de vida es 15 años una vez que entran a estas organizaciones. No hay actividades extracurriculares, ya no hay el lonche escolar y que se queden los niños en la tarde, en cultura, arte, deporte, ya no hay fomento, nada. Entonces así no se puede vivir en un país. Por eso hay que cambiar esto radicalmente. Ingeniero, yo me enteré con bastante dolor el caso de una señora doméstica, presta servicios domésticos, le coactivan, le retienen $200 de su cuenta por una línea que alguna vez sacó en CNT. Resulta que los de la coactiva de CNT se ponen pilas en cada cambio de gobierno, coactivan a la gente y le retuvieron $200 que para esta señora, oiga, es una locura, son $2.000. No, y a lo mejor son $100.000 también. O sea, uno no sabe. La realidad nacional es muy dura, perdóneme. Yo he visto esos casos, pero cualquier cantidad de casos. Y lo mismo con el SRI Cuidado, que van a las oficinas que dizque hacer una inspección así, ¿cómo se llama esto? Inesperada, ¿no? De sorpresa, ¿no? Y bueno, ya usted sabrá lo que pasa en esas inspecciones sorpresas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en el país. Las instituciones no son para perseguir a nadie, no son para el oportunismo político. Mucho cuidado, porque eso le quita méritos al país, hace muy mala imagen del Ecuador, la gente se queja, todo se sabe, a la final todo se sabe. Ingeniero, usted tocó un tema muy sensible e importante que a muchas familias les afecta, y de Ecuador, las ecuatorianas les está afectando, como es el tema de la delincuencia infanto-juvenil, ¿verdad? ¿Cómo hacer un tratamiento? Porque también ellos son víctimas de un país pobre, que usted ha dicho ha bajado las crisis, ha subido la crisis, el porcentaje de pobreza, también lo mencionó Jaime Nebot en una entrevista radial. ¿Cómo hacer? Porque ellos también son consecuencia de todas estas crisis, para el tratamiento de ellos, que ya entran a estos EDO y que lamentablemente es muy difícil. Mire, cuando usted tiene una economía que cae en 2.2%, se viene la baja. Cuando el Banco Central le habla que hay recesión económica, cuando 4.3 millones de niños no pueden estudiar porque están cerradas las escuelas, cuando 6 de cada 10 jóvenes están en los grupos delincuenciales organizados, cuando la pobreza extrema ha subido del 8 al 11%, cuando se ha perdido el empleo en 9% en el Ecuador, cuando la inversión este es el segundo peor país de América Latina, solo estamos por arriba de Haití con el 0.3% de inversión extranjera directa sobre Producto Interno Bruto. Este es el país con más muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Este es el país en donde la causa de muerte de niños ya no son los accidentes de tránsito, es que los matan por violencia. Entonces usted tiene un problema gravísimo. Y los gobernantes se pasan bailando y viajando. Y esto no es de bailar y de viajar, esto es atender la cosa. Y cuando usted ve la ejecución presupuestaria, como le dije, en los primeros 6 meses, porque los segundos 6 meses no sabemos, porque no han llegado los números, era el 18%.
Entonces hay que tener mucho cuidado, el país está descalabrándose. Y aquí creemos que esto es de jujuju, jajaja, esto no es de jujuju, jajaja. Esto es un tema muy, muy grave. ¿Qué hacer? Como dije, primero, actividades extracurriculares en los colegios, cultura, arte, deporte, que pueda tener un segundo idioma, que pueda aprender un arte, que pueda hacer deporte en la escuela y salgan los chicos a las 6 de la tarde. Reabrir las escuelas que están cerradas, que la mayoría son fiscales rurales, tomadas por los de hoy, militarizarlas con policía, abrir las escuelas comunitarias, que las cerró el socialismo del siglo XXI para hacer las escuelas del milenio y que causó un problema gigante en la ruralidad, porque hay veces en la ruralidad hay que caminar 2 y 3 kilómetros y tomar 2 y 3 buses para llegar a la escuela. Los chicos, cuarto, declarar la educación obligatoria, que en este país no lo es, para que tengan que ir los chicos al colegio. Me explico, y entonces se puede afianzar el sistema de educación. Quinto, generar empleo juvenil. ¿Por qué los chicos pueden votar a los 16 años y no pueden trabajar con plenitud como un adulto a los 16 años? Incentivar el sector artesanal, que necesita esos incentivos para poder reclutar a estos chicos a que aprendan los oficios. Ingeniero. Pero no hay eso. No hay ese sentimiento de que hay que poner a la gente a aprender, a trabajar, a capacitarse, y no en la calle. Pero ¿cómo sería el tratamiento una vez de que ellos ya se los encuentren algún tema delictivo? Tenemos que por el otro lado crecerle... el tratamiento cuando se los encuentra en un tema delictivo. Sí. Eso es otra cosa, porque ¿cuál es el tratamiento? Pensé, si ya los rescatamos de ahí y después no encuentran trabajo. Eso yo le iba a contestar. Para eso estamos devolviéndole la plata a la familia ecuatoriana, para dinamizar la economía, y por eso estamos atrayendo inversión y vamos a hacer multiplicar la obra pública para generar ese empleo, porque si no, no tienen dónde ir. ¿Qué pasa cuando están delinquiendo? Hay que tratarlos como delincuentes, afortunadamente, porque se convierten en eso. Es que ese es el problema del círculo vicioso y todo eso, que van a delinquir y entonces no se los va a tratar como... Tienen que cumplir sus penas, como si fueran adultos, cumplir en el reclusorio de menores y luego en la mayoría de edad en la cárcel normal, y se acabó el problema. Pero esto no lo que tenemos que es evitar que esto suceda. Y para evitar que esto suceda, yo le estoy dando todas las medidas preventivas que acabo de escribir aquí, que es lo que voy a enfocarme fuertemente en mi gobierno, porque esto es una tragedia. Mire, de los 9 a los 13 años son lo que llaman la campana, son los que avisan cuando llega la policía en el barrio. ¿Saben cuánto les pagan por eso? Hasta $200 a la semana. Imagínense. Y luego comienzan a entrenarlos para ser los sicarios. Y ese chico se desgracia la vida en 15 años, una vez después de que entre la organización. 15 años el promedio, está muerto. Entonces no puede continuar esto, es una tragedia. 7:27 de la mañana, ingeniero, antes de culminar la entrevista, gracias por su tiempo. ¿Cómo va a ser el cierre de campaña, si es que todavía se estila hacer esos cierres? Acá en Guayaquil, sí, lo anunciaremos próximamente, pero el cierre de campaña será en Guayaquil. Le preguntaba por temas de seguridad, ¿por qué? Sí, no, el cierre de campaña va a ser en Guayaquil. La verdad me siento muy seguro. Digo, a mí también me han asaltado con pistola en la cabeza, ¿no? Yo no es que soy exento de que digamos, del crimen común, del robo, de ese tipo de cosas, pero me siento tranquilo. Vamos a trabajar fuertemente. La gente ha entendido muy bien el plan de gobierno, saben que lo que quiero es generar empleo, y la solución a todo, a la criminalidad, a todo, a la salud, a todo es el empleo, porque el empleo es lo que dignifica al ser humano, y Cronfle es empleo. Nosotros vamos a trabajar fuertemente y le pedimos a la gente, eso sí, que no podemos continuar en este presente sin rumbo, que tampoco podemos regresar a ese pasado corrupto, que para vivir bien ni Daniel ni Rafael. Voten por Henry Cronfle, voten por las 6, voten por su familia, por su familia. Henry Cronfle representa a su familia. Yo no voy a ir a arreglar gobiernos, voy a arreglar su familia. Voten por su familia, voten por Henry Cronfle y volvamos por fin a tener presidente en el Ecuador. Solo una cosita más, ingeniero. A los jóvenes, ¿qué le diría? Este gobierno y el candidato presidente se enfocaba en los jóvenes, pero queremos conocer también este presidente no se ha enfocado en los jóvenes. Eso es una cuestión de su marketing. Discurso. Los jóvenes están conmigo, mire. Más de 2.400.000 jóvenes todavía no pueden estudiar en el Ecuador, con un ritmo que se incrementa entre 150.000 y 160.000 jóvenes al año. Yo voy a crear la primera gran universidad central en línea gratuita del Ecuador, en donde los jóvenes, cuando se conecten a esa dirección IP, no pierden los megas, es gratuito, tienen las clases, estudian lo que quieren estudiar, ahí va a haber curso de nivelación además, y los libros de texto son gratuitos. 2, la tarifa de internet estudiantil.
No es posible que a los jóvenes les cueste 15 gigas, creo que está en $10, $11. Vamos a hablar con las operadoras a ver si las podemos bajar a $3 para que sea un costo simbólico. Y los jóvenes, hasta que terminen la carrera universitaria, y le podemos poner un plazo de edad, 25 años, por ejemplo, puedan tener la tarifa de internet estudiantil. Tercero, el fondo de 700 millones para el emprendimiento de los jóvenes, porque los jóvenes van a la banca, como estábamos conversando hace un momento atrás, y ellos no tienen acceso a crédito, pues, no tienen acceso a nada. Entonces vamos a hacer esa tarifa, ese fondo de 700 millones de dólares para que puedan acceder a crédito. Cuarto, vamos a promocionar el campo, porque mucha gente que está en el área rural tiene que trabajar en el campo y el campo no es rentable y por eso no trabajan ahí. Pero si hacemos rentable el campo, con crédito oportuno y barato, si hacemos rentable con tecnología, semillas de alto rendimiento, en el sector ganadero, pajuelas de alta calidad, recuperamos el seguro social campesino, hay servicios de salud, caminos vecinales, hay crédito para siembra y cosecha, y hay comercio justo, pueden llegar con su fruta o su verdura o su hortaliza a los mercados directamente, entonces vamos a fomentar la actividad del campo. Y los artesanos. No podemos dejar a un lado a los artesanos. Son 4,5 millones de personas, casi 5 millones de personas. Ellos pueden generar realmente muchas plazas de trabajo para los jóvenes. Hay más de 190 actividades artesanales en el país, desde la peluquería, desde la panadería, desde el taller mecánico y un innombrable número de actividades artesanales. Hay que incentivar al sector artesanal para que agarre a estos jóvenes y los recluten ellos, no los EDOs, los pongan a trabajar, y si trabajan una fracción de la jornada laboral, que reciban los beneficios de ley en proporción a la fracción que trabajan para no precarizar el empleo del Ecuador. Eso es lo que necesitamos. Okay, muchas gracias. Respondida ingeniero. la pregunta de Sofía, y así culminamos 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias nuevamente, ingeniero Cronfle, por estar aquí en Noticias 96. Sofía. Así es, continuamos el programa con Dianita Holguín, que se nos une a partir de esta hora. Luego de una pausa, volvemos. Cada día formamos parte de su informativo, veraz y oportuno. Noticias 96.